Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Buenas. tardes. ¿Cómo están? Espero que Recording in estén progress. muy bien. Hola, profe. Bueno, Pablito, querido, buenas tardes. Primero quiero saludar a todos. Bueno, a Belén, a Sofía, a Lana, a la ingeniera Niveiro, que la acabo de ver, perdón. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Me Bien, bien, alegro, bien. me alegro. Bueno, y ahora también a mis compañeros, ¿no? A Lucas Zárate, que ahí lo veo al lado mío, a Santino, a Nicolás, a Zoé mezclada por ahí, a Guillermo, algunos que andan por acá en el chat también. ¿Eh? Lautarito Rodríguez, a Tomás, a Midiali Vázquez, bueno, a todos, en las caras de ellos, en los nombres de ellos, a todos. Eh, Decirles buenas tardes. Gente, Juancito, Juan Luna, ¿querías consultar algo? ¿Estás o no? ¿O todo bien? No, había saludado, profe, disculpe, pensé que estaba Ah, muteado. bien, 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 bien. Viste que esta cuestión de los saludos a veces a mí me cuesta un poco. Hasta que termino de conectar todo, hasta que termino de ver si funciona bien la tableta y todo eso lo tengo que hacer mientras que está la sesión abierta, no puedo abrirlo antes. Entonces, bueno. Hay varios pidiendo para grabar la clase, que bueno, espero que todos estén pudiendo grabarla ya, todos los que quieran. Y entiendo que ahora deberían estar pudiendo ver la pantalla sobre la que vamos a dibujar, ¿sí? Tengo también abierto el chat como para que si alguien quiere hacer alguna acotación por ahí, también puede ser por ahí, ¿no? Lo del el chat a veces es bueno, sí, qué sé yo, no tenés micrófono, no tenés ganas de hablar, alguna cuestión por el chat también puede ser. Eh, bueno, esta semana hubo como varias preguntas, ¿no? Un tanto reiteradas, que no es una duda, sino es cómo es el parcial. ¿Eh? El parcial es eh, todos los temas y todas las cosas que estén en el apunte. O sea, nuestro apunte todavía tiene ahí algunas falencias de las cuestiones del plano. El plano en R3 queda como ahí, como en algunas cosas medio corto. Eh, yo no voy a tomar nada que no esté en el apunte. Para eso tenemos un apunte oficial, o sea, el apunte oficial y la Biblia. ¿Eh? Entonces, recta en R2 y R3, y todo lo que sea mediciones, es decir, ángulos, distancias, esto yo no lo tomo. O sea, si por ejemplo la fórmula para calcular el ángulo que determinan dos rectas que se cruzan en el plano, bueno, esa fórmula para mí es del práctico, o sea, es para una pregunta práctica, no es una cuestión conceptual de la geometría analítica. ¿Eh? Entonces, distancia de recta a punto, distancia de recta a plano, distancia de punto a plano, distancia entre dos rectas alabeadas. ¿Eh? Hay un tema, distancia entre rectas alabeadas. Alabeadas tienen el concepto de alabeadas. ¿Eh? Estas rectas que en R3 no son paralelas, pero no se cortan, ¿no? O sea, dos rectas, no sé si me están viendo, dos rectas más o menos así. ¿Eh? Dos rectas que no son paralelas, pero tampoco se intersecan. Bueno, entonces, entre dos rectas alabeadas, encontrar la distancia también es una cosa importante. Esto también voy a decir es, sobre todo que lo vean para los exámenes.
Mm, Ari, vos me vas a saber decir si en el práctico, en los exámenes, en estos últimos turnos estamos tomando esto de distancia entre rectas alabeadas. Yo no se la he explicado a los chicos y yo no lo tomo en el parcial, pero sí sé que lo han tomado en algún final. Bien, estamos sintonizados en la misma. Lo que yo te consultaba era precisamente eso. Nosotros en este curso hiperintensivo, este tipo de cosas tan sutiles, entendemos que más lo que resta que lo que suma. Distancia entre rectas alabeadas es un ejercicio que te lleva una hojita, ¿eh? O sea, es largo, tiene su proceso, así que lo que vayan a rendir el final, por favor mírenlo porque en los exámenes finales sí sale. Yo voy a recuadrar esto para que les quede súper en claro. Este tema es para los exámenes finales. Nosotros no tomamos ni en el teórico, y bueno, como dice el ingeniero Nivello, ni en el práctico tampoco. Pero rectas en R2, todas. O sea, no me vengan a decir que no saben la diferencia entre una recta, entre una forma explícita y una forma implícita en R2, porque, bueno, ahí es donde empiezan a bajarse, a caerse los puntos de golpe, ¿no? Eh, eh, rectas en, recta en R3, eh, por ejemplo, de plano, por supuesto en R3, me gusta mucho esta cuestión de eh, la forma segmentaria del plano, ¿eh? Segmentaria. Todo lo que me han preguntado de forma segmentaria del plano, me lo han súper definido muy bien. Si ustedes recuerdan, es este plano definido por los tres puntos que son intersecciones del plano pi con los ejes coordenados X, Y, Z, ¿no? Con X, Y, Z, ¿no? A ver si... Quiero anotarlo así nomás porque es muy simple. La forma segmentaria de la recta en R2 también es importantísima, ¿eh? Segmentaria en R3 no existe. Bueno, vayan pensando por qué no existe, ¿no? O sea, una recta en R3 no puede cortar a los tres ejes a la vez. No puede cortar a los tres. ¿Eh? Y del plano, entonces, decíamos, forma segmentaria y forma normal. Es decir, esta cuestión de definir los elementos de la geometría analítica con un vector del elemento, o sea, un vector de la recta o un vector del plano y un vector normal a ellos. Mucha gente, cuando grafica, por ejemplo, grafica el plano cartesiano XY, por acá grafica la recta sobre la que va a dibujar un vector P, el vector P0, P1, por ejemplo. El vector P0, P1 es un vector que es perpendicular a un vector n, y este vector n es normal, ¿eh? Por ejemplo, es este vector, es este vector normal, ¿eh? El vector n es perpendicular a la recta L. Y entonces, cuando hacen todo esto, que está todo bárbaro, yo me pregunto, el vector P0, P1 está acá, ¿no? Está dibujado. El vector n está acá, está dibujado. Son perpendiculares, son perpendiculares. El vector n es perpendicular a la recta. Che, loco, ¿y dónde está la recta dibujada? O sea, ¿cuál es la recta? Bueno, precisamente la recta es esta recta que definimos acá, ¿eh? Pero tenés que poner el nombre también. Tenés que ponerle recta L. Porque si no, yo no tengo por qué adivinar que vos estás pretendiendo que el vector P0, P1 sea el vector perteneciente a la recta que es perpendicular al vector normal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay muchas cosas que, no sé, me parece que con Jorge el otro día estábamos discutiendo unas cuestiones de estas, que las sabe, pero las escribe feo. Jorgito, no sé, contame si con vos era el caso, pero Sí, sí, del tema pasado.
Bien, bien. O sea, y con toda la razón del mundo, el Jorge me dice, pero si yo lo sé eso, bueno, loco, escribilo. ¿Me entienden cómo es? O sea, más allá de la discusión de después del parcial y la idea de, si yo me doy cuenta que vos lo sabes, te voy a subir un punto, pero ojo, no te arriesgues porque 2 puntos no sé si te voy a subir. ¿Eh? Entonces, pensemos en esto, gente. El examen es lo que está escrito. Yo no tengo por qué estar pensando que vos lo sabés, entonces no lo escribiste porque estabas nervioso. Ya no estamos para eso, gente, ¿eh? Yo entiendo que uno llega movilizado al examen, yo entiendo que uno llega ahí medio, pero no puedes llegar nulo, no puedes llegar anulado en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, Vamos a tener una variable extra el día del examen que es el calor, ¿no? Si no llega a llover o si no está nublado, ese día vamos a tener mucha temperatura en las aulas, así que también, digamos, es un punto más de disconformidad ese día, ¿no? Bueno, eh, le vamos a poner pila para que parezca menos, ¿sí, gente? Entonces, cuando yo quiero hacer la ecuación segmentaria del plano, y hago la ecuación segmentaria del plano, por supuesto en R3, ¿no? Y dibujo el plano, ¿eh? Y tienen acá el punto A, el punto B y el punto C, y ponen que X sobre A más Y sobre B, disculpen, se me pone doble raya en algunos, más Z sobre C igual a 1. Esto es la ecuación del plano pi, y este plano va a tener digamos, va a tener un vector normal, es normal el vector n, y el vector n lo podemos dibujar por acá, por ejemplo, ¿eh? Y está todo bárbaro, pero no dibujaron el plano pi, de vuelta. Bueno, póngale a este así, pi, acá. Y marquen que el vector n es perpendicular al, al plano pi. O sea, márquenlo para que yo me dé cuenta que no solamente es una cuestión analítica la que ustedes están teniendo en cuenta, sino que lo están reflejando en un gráfico. Bien. Nosotros, ¿quieren hacerme algún comentario de todo esto? Gente, fíjense que estoy mostrando cosas del examen, nada más, ¿no? Bien. En cuanto a las cónicas, en cuanto a las cónicas. Nosotros explicamos las cónicas en dos partes. Nosotros definimos a las cónicas en dos partes. Por un lado, sobre el cono, ¿eh? Y entonces ahí voy a dibujar, por ejemplo, y siempre quiero poner el ejemplo de la circunferencia porque así es como más fácil el concepto para todas las otras. Entonces dibujo ahí la circunferencia, ¿eh? Y tengo que decir que la circunferencia es una curva, por favor no se olviden de esa palabra, ¿eh? Que resulta de la intersección entre un cono y el plano pi, con la condición que el plano pi es perpendicular al eje del cono. Está todo bien hasta ahí, está todo bárbaro, pero ni pusieron el plano pi en el dibujo, ni dibujaron el eje del cono. Entonces, cuando yo voy poniendo las condiciones, tengo que ir agregando cosas en el dibujo, el eje del cono, el plano pi. Yo les recomendaría que esto lo estudien, pero que no se lo aprendan tan de memoria, porque si vos solamente lo querés estudiar de memoria y te olvidas de algunas cosas, son letritas las que te olvidas, ¿te das cuenta?
Si ustedes van poniendo cosas en la cuestión analítica y todo lo que van agregando de letras se lo van poniendo al gráfico y no se van a olvidar de nada. Entonces, esto sería la ecuación desde el punto de vista de la curva como intersección de cono plano. Y después tenemos otra definición que también es muy importante, que habla de el plano XY, o sea, en el plano cartesiano, cuando la circunferencia está acá, ¿eh? O está acá en el otro caso, ¿no? ¿Eh? Que dice que la circunferencia es la curva formada o el espacio geométrico o el conjunto de puntos. ¿Eh? Acá se utiliza mucho esto de conjunto de puntos o espacio geométrico. ¿Eh? Y por último, lo que siempre les voy a pedir de, de, estas, de estas curvas, bueno, acá estarían las ecuaciones, ¿no? Acá estarían las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones? Y la mayoría de las curvas tienen dos ecuaciones. Una ecuación que se llama canónica y otra que se llama, porque nunca me acuerdo el nombre. General de la circunferencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se llama general. Todas se llaman generales, porque están todas en función de números. Yo siempre le digo estándar y no es estándar. Eh, Todas son generales. Eh, Ordinaria, Ahí ecuación está, ordinaria. gracias. Gracias. Canónica y ordinaria. ¿Eh? La canónica es la que está acá, centrada en el origen. Y la ordinaria es la que está acá. La ordinaria es la más general de todas. Lo que pasa es que si yo uso la palabra general, la canónica también es general porque esto está expresado como x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y esto es general desde el punto de vista que r no tiene un valor definido, sino que toma cualquier número real positivo en un segmento, ¿no? El módulo de r. La ecuación ordinaria también se llama general ordinaria, ¿eh? Porque está, digamos, centrada en un punto HK, o sea, ¿se acuerdan que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado? Ahora, si yo estos valores de HK no los agrego acá en el gráfico, y va a estar mal, va a estar incompleto. O sea, acá le tengo que poner h y k. ¿Eh? Y por último, lo que sí hay que saber es cuánto valen las constantes de la ecuación general de las cónicas. ¿Ves? Ahí está. Mira, Jorgito, ahí aparece de nuevo la palabra general. Y general acá no tiene nada que ver con general de cada una de las cónicas, ¿te das cuenta? La general de Sí, las porque hay cónicas. una que es generalizada, ¿no? Lo que pasa es que la palabra general a mí no me gusta mucho usarla porque se usa para todo. Entonces me parece que esa palabra genera muchísimos dolores de cabeza. Yo acá tengo una que dice fórmula a la cual todas las cónicas responden. Claro, pero por eso. La ecuación general de las cónicas, que es esta que yo voy a escribir acá, Claro, esa misma. es la que todas las cónicas responden, eso que vos decís está muy correcto. Pero las otras, la ordinaria también se llama canónica y la elipse tiene cuatro ecuaciones, porque tiene dos entradas en el origen y dos entradas en un punto cualquiera, pero con ejes principales paralelo a X, paralelo a Y. O sea, tiene distintos tipos de ecuaciones y todas son generales. Entonces, lo que yo no quiero es que ustedes se vuelvan locos con los nombres, gente. No quiero que se vuelvan locos con los nombres. Por eso voy a volver a repetir. Me parece que está muy bueno el concepto de hacer una grillita con todas estas cosas. Y esta ecuación de las cónicas, si ustedes recuerdan, era la ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más y más f igual a cero. Esta era una ecuación de segundo grado en dos variables.
que tenían términos cuadráticos puros, términos cuadráticos rectangulares, términos lineales y términos independientes. Todo eso me lo tienen que poder explicar, porque también les pregunto qué es la ecuación general de las cónicas, porque en los finales siempre preguntamos eso también. ¿Y cuánto vale? Por ejemplo, yo te voy a decir, dada la ecuación, siempre termino preguntando una cosa así. En la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que es la canónica de esta circunferencia, acá te puedo dar, por ejemplo, la de la elipse también, ¿no? La canónica de la elipse, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto vale E? ¿Cuánto vale F? O sea, ¿cuánto valen las constantes de la ecuación general de las cónicas para esta ecuación en particular? Bueno, entonces uno me va a decir, y bueno, acá vale 1, A vale 1, B vale 0, porque no tengo término rectangular XY, C es el coeficiente de Y cuadrado, que bueno, en este caso vale 1, D no tengo término en X, entonces vale 0, E no tengo término en Y, entonces también vale 0, y F, que es el término independiente, ¿cuánto vale F? Si vos te fijas y te fijas apurado, y vos vas a decir que f vale r cuadrado. No. Recordad que la ecuación general de las cónicas es una ecuación igualada a cero. Entonces lo primero que habría que hacer con esta ecuación sería x cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado igual a cero. O sea, transformarla en una ecuación implícita. Entonces f vale menos r cuadrado. Listo. Y si vos acá le pusiste R minúscula, acá le pones R minúscula y acá le pones R minúscula. O le pones R mayúscula, como vos quieras, pero usás la misma notación para todo, ¿no? También con algunos de ustedes en la semana estuvimos discutiendo el asunto este de la notación. Y ustedes me decían, bueno, pero es lo mismo, es una R. No, no es lo mismo R minúscula que R mayúscula. ¿Vamos bien, gente, con esto? O sea, pongámonos de acuerdo para analizar situaciones particulares de examen. Esta, eh, toda esta explicación me sirve para la circunferencia, para la elipse y para la parábola. Bueno, cada una tiene su definición, su intersección con plano con cono y todo eso, ¿no? O sea, la que es más compleja es la hipérbola. ¿Pero por qué es compleja la hipérbola? Porque la hipérbola tiene un concepto, tiene un elemento geométrico que ninguna de las otras ecuaciones tiene, que son las asíntotas. Que bueno, ustedes más o menos, las asíntotas tienen la idea, tienen el concepto eh, de análisis 1, ¿no? En análisis 1 vemos eh, asíntotas. Bueno, entonces yo voy a recurrir al concepto de las asíntotas y voy a decir que eh, una, una hipérbola es una curva tal como esta. Disculpe, puedo terminar de dibujar. Ahí está. No. Disculpe, tenía mal elegida la herramienta. Es una curva que intenta acercarse cada vez más a la recta que le llamamos asíntota. Acá tengo el vértice de la hipérbola, tengo el foco de la hipérbola, tengo la asíntota, la asintoticidad ahí, la asintoticidad acá. Ya tengo 4 puntos de asintoticidad porque tengo 2 asíntotas. ¿eh? La hipérbola, cada una de estas ramas se llama 2 ramas de una misma hipérbola, ¿no? No son 2 hipérbolas, es una hipérbola de 2 ramas. Bueno, ¿qué tiene de complejo esto? Bueno, que es una curva abierta, como la parábola, que la parábola también es una curva abierta, contrario a la circunferencia y la elipse, se dan cuenta, ¿no? Curvas abiertas y cerradas, ¿eh? Pero exactamente lo mismo, o sea,
Tiene muchas cosas parecidas a la elipse. Por ejemplo, la elipse tiene dos focos, la hipérbola también, ¿sí? Lo que pasa es que al ser una curva abierta, los focos quedan por adentro de las curvas, como la elipse, pero separados por las curvas, no están juntos en las mismas semirrectas. ¿Eh? Entonces, eso es importante a la hora de ir, a la hora de ir viendo, eh, a la hora de ir viendo similitudes y cosas distintas. Si ustedes pretenden estudiar las cónicas y las fórmulas y las ecuaciones todas de memoria, pueden hacerlo, pero tiene su grado de dificultad mayor. Me parece, me parece que es más difícil estudiar esto de memoria que empezar a hacer equivalencias entre una y otra. Me parece. Cada uno sabe cómo tiene que sentarse a estudiar y yo le recomiendo que utilice la forma que hace siempre, ¿no? Por supuesto que la hipérbola también tiene una ecuación eh, canónica, una ecuación que, eh, que responde a valores de A, B, C, D, E y F, y desde la hipérbola en particular, ustedes van a poder calcular los valores de esas seis constantes de la ecuación general de las cónicas. Así como, así como en el práctico no tienen hipérbola, en el teórico tampoco van a tener hipérbola, en el parcial. En los finales, en los finales no te digo que es la primera curva que te pregunto, pero sí, a veces preguntamos hipérbola también, ¿no? O sea, igual que las otras. Me parece que la cuestión de la hipérbola, eh, el cálculo es bastante más enroscado. La cuestión del teórico no es tan difícil, pero mete mucho miedo. Así que yo, si ustedes quieren, hacemos un trato de caballeros. No les tomo hipérbola, pero estudien más, con más detenimiento las otras tres cónicas. O sea, circunferencia es muy fácil. Elipse es muy parecida a la circunferencia. Cuando vos la empezás a ver, tiene muchos puntos en común. Y la parábola, mírenla como una generalización de lo que ustedes saben de análisis 1 de funciones. Las parábolas que tenemos nosotros en análisis 1 son parábolas solamente a eje vertical, y las parábolas que tenemos acá son parábolas a eje vertical y a eje horizontal. O sea, acá tenemos las dos parábolas analizadas. Y yo le pregunto las dos y le pregunto las dos. Así que hay que estudiarlo, hay que ponerle atención también a eso. Profe, en lo del hipérbola, Jorge, yo en el gráfico tengo eh, la cuerda marcada desde B' a B. ¿Podría ser en cualquier, digamos, desde cualquier lado esa cuerda? No la cuerda focal que pasa, digamos, por el foco. bueno, mira, esto es la cuerda focal, digamos. Sí, Este y después tengo segmento es la marcado una cuerda como focal. cuerda. ¿Eh? Bien, esto es la cuerda focal. Esto es lo que se llama el lado recto. El lado recto es perpendicular al eje de la curva y pasa por el foco. Lo que pasa es que una cuerda focal, una cuerda, una cuerda es la que pasa, la que es un segmento que junta dos puntos cualquiera de la curva. Por ejemplo, esta vez. Si no pasa por el foco, listo, es una cuerda, no es una cuerda focal. Lo que pasa es que puede pasar por el foco y tampoco ser perpendicular al eje. O sea, esto, digamos, si viene por acá, ¿ves? Discúlpame mi terrible desprolijidad, pero esta que yo te voy a marcar acá en amarillo, ¿ves? Esta sería una cuerda focal, porque es una cuerda, porque une distintos puntos de la curva, porque pasa por el foco, pero no es perpendicular al eje de la, de la hipérbola. Entonces sería una cuerda focal, pero no sería un lado recto. Ah, ok, listo, listo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, sí. Quería saber solamente si era, digamos, desde cualquier punto de la curva esa, la cuerda esa misma, no la focal. Las cuerdas son segmentos que unen dos puntos cualquiera de la curva. Listo. Lo que pasa es que hay cuerdas muy específicas, muy importantes. Por ejemplo, en la circunferencia, la cuerda que pasa por el centro, la- esta, y es el diámetro. Pero te das cuenta que une puntos distintos de la curva. Ahora, si esa curva, perdón, eh, si esa cuerda une este punto, sí pasa, y es una cuerda, pero no es el diámetro, porque no pasa por el centro. El diámetro para la circunferencia es como si fueran los focos para la parábola, la elipse, la hipérbole. ¿Vamos más o menos bien hasta ahí? Otro concepto también importante y que también, o sea, que también es importante y que también lo pregunto siempre, es esta idea el, la excentricidad de la curva. ¿Eh? La excentricidad, no sé, será que yo vengo del mundo de la mecánica y que la excentricidad siempre en motores, en cuestiones, en elementos mecánicos, en las ruedas, en las cubiertas, la excentricidad siempre genera muchos problemas. Entonces, una cosa que en mi mundo, aparte de ser profe, en mi mundo nos trae mucho lío. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan geométricamente qué es la excentricidad. La excentricidad es un número, es un valor numérico adimensional, o sea, la excentricidad de una curva es 8, 40, 50.000, 0,2. ¿Eh? La excentricidad es un número real, adimensional, que indica, con sus distintos valores, cuánto de alejado está una curva que yo estoy analizando respecto de una circunferencia. Entonces, entonces, como a veces lo que yo necesito tener es una circunferencia, el otro día uno de nuestros compañeros me decía, ¿puedo poner en la definición de excentricidad el ejemplo que vos das de la rueda? No, porque eso es un ejemplo. El concepto de excentricidad es este que yo les acabo de contar recién. Es un número real, adimensional, que indica cuánto de alejado está una curva de la circunferencia. Porque la curva perfecta, digamos, a partir de la cual yo defino cosas, y es la circunferencia. Entonces, una circunferencia, ¿cuánto de alejado está de una circunferencia? Y nada, es una circunferencia, o sea, la circunferencia es perfectamente una circunferencia. Entonces, la excentricidad que se simboliza, lo vamos a simbolizar con la letra E o con la letra epsilon, hay un montón de letras, ¿no? Bueno, la excentricidad de una circunferencia es cero. Entonces, si yo tengo una curva cuya excentricidad vale cero, sé que esa curva es una circunferencia, chao. La excentricidad de una elipse, perdón, de una elipse, es un valor que está entre cero y uno. Es decir, si yo tengo una curva cuya excentricidad vale 0,8, ya no es una circunferencia, es una elipse. Si tengo dos elipses, una con excentricidad 0,1 y la otra con excentricidad 0,8, sé que la de excentricidad 0,1 es más cercana A a una la circunferencia. circunferencia. Ok. Jorgito, perdón, te Sí, sí, escucho. eso, a una circunferencia quería decir. Bien, ¿estamos de acuerdo con eso? O sea,
Fíjense cuántas cosas me enseña la circunferencia. O sea, yo tengo la rueda de mi auto, yo quiero que la rueda de mi auto sea redonda, ¿eh? Y gire como una circunferencia, o sea, que el eje de la rueda esté agarrado acá en el centro de la de rotación, que el eje de rotación de la rueda coincida con el eje geométrico de la curva. Esa circunferencia tiene excentricidad cero, y entonces las ruedas de mi auto se van a gastar parejitas. Si yo tengo un engranaje, no sé, una corona de una bici, una corona de una moto, y tiene excentricidad, es decir, la corona está deformada o el piñón está deformado y ya no tengo una circunferencia perfecta, sino que tengo una elipse y el motor va a trabajar diferente. O yo voy a pedalear, si es una bici, voy a pedalear diferente. Ojo que estos casos de excentricidad se pueden utilizar también para ciertas cuestiones en mecánica también, ¿no? Eh, les dejo la inquietud. Hay un proyecto de una bici, por ejemplo, de una bici de montaña, que tiene la corona sobre la que se hace fuerza, en vez de ser un círculo perfecto, es un óvalo, porque se supone que en los picos, en los vértices de ese óvalo, uno puede hacer más fuerza que si la corona fuera circular. O sea, todo esto, gente, tiene mucha importancia en otras disciplinas, pero todas esas disciplinas se basan en esto, ¿eh? Bueno, entonces, la excentricidad de la parábola es otra cosa, y la excentricidad de la hipérbola, como siempre, la hipérbola se va al diablo, tiene una excentricidad también horrorosamente grande, enorme, puede ser hasta infinito. ¿Eh? Entonces, fíjense que el concepto de excentricidad es mucho más que una fórmula. Entonces, cuando yo pregunto excentricidad de la curva y ustedes me dicen que la excentricidad es C sobre A y me ponen esto y no me hacen ni siquiera un triste dibujo, es donde a mí se me transforma y se me vuelan los pelos, ¿viste? Porque vos decís, che, loco, pero ¿qué es C y qué es A? Y eso es una fórmula, no es un concepto, eh, es una forma de cálculo. ¿Comprenden la diferencia entre un concepto y la fórmula para calcularlo? Ustedes tienen que saberlo ya, gente. Tienen que saberlo. Son ingenieros. La idea de conceptualizar, la idea de generalizar es lo que tienen que llevarse de estas materias de primer año. Además de tener que estudiar un montón de cosas de memoria horribles. Está bien, todo eso yo lo entiendo. Pero hay cosas que va a haber que ponerle de más, digamos, ¿no? Así que bueno, de la cuestión de excentricidad, ¿conversamos algo más o no? ¿Está todo bien? ¿Está todo cerrado? Bien. Voy a subrayar el concepto de curva en las cónicas. Cónicas son curvas. Por favor. ¿Eh? Todas las cónicas son curvas. Contrario a lo que llamamos de cuádricas. Las cuádricas. Gente, las cónicas son curvas ¿en dónde? ¿En qué plano, en qué espacio vectorial las represento? Las represento en el R2. plano, en R2. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no voy a representar nunca una cónica en R3, mientras que a las cuádricas sí son superficies que se representan en el espacio vectorial de R3, en el espacio. ¿Eh? Entonces tenemos estas cuestiones del, por ejemplo, paraboloide, disculpe, paraboloide elíptico, paraboloide. Todas las cónicas tienen dos nombres, paraboloide elíptico.
Las cuádricas tienen, todas las cuádricas tienen dos nombres, paraboloide, elíptico. Fíjense. La parte el primer nombre es la curva que genera la superficie, la curva que genera la superficie cuádrica. Y que sea elíptico es porque la directriz de la curva generatriz es una elipse. No sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros cuando vimos cono, yo les comentaba que en el cono no hace falta que estas sean circunferencias siempre. Nosotros simplificamos los conos y los hacemos siempre con circunferencias, pero eso no es así, o sea, podría no ser. Lo que sí tiene que ser en el cono es una curva cerrada. Bueno, acá tienen un ejemplo de curvas que no son circunferencias, ¿eh? Entonces, si ustedes se fijan, esta curva que va a ser la curva generatriz es esta parábola y esta elipse es la directriz de la superficie cuádrica, que son superficies de revolución, ¿no? Bueno, cuádricas tenemos 7 u 8 para ver. Esto no entra en el parcial. Habitualmente en los finales tampoco tomamos nunca nada. Entendemos, muchos profesores entendemos que se hace un estudio bastante pormenorizado de cuádricas en análisis 2. En análisis 2 sí, ya van a ver todos estos nombres horrorosos y además van a ver las intersecciones, ¿no? El paraboloide elíptico con una esfera con un paraboloide hiperbólico, y bueno, y todo así. Entonces, bueno, eh, hay que ver, por supuesto, cuáles son las ecuaciones de las superficies, hay que ver cuál es la intersección de las superficies entre sí. Bien, para eso análisis 2 está a la orden del día. Así como han visto en análisis 1 curvas, en análisis 2 van a ver todo superficies. Bien, por favor, piensen si estamos bien en todo y denme un segundito, ya continuamos. Gente, esto de las cuádricas yo quiero comentar, o sea, quiero preguntarles si tienen alguna duda, pero es todo dudas, o sea, de las cuádricas lo que sí quiero que saquemos como conclusión de las cuádricas es que no son curvas, son superficies, no se trabajan en R2, sino que se trabajan en R3, de las cuádricas. De las cónicas, cuando yo a veces pregunto en un examen, sobre todo en un oral, viste que por ahí, digamos, la situación es como más compleja, estamos todos ahí más, como conversábamos recién, estamos más movilizados, ¿no? Eh, yo de las cónicas muchas veces pregunto a qué espacio vectorial pertenecen las cónicas y mucha gente entiende que como las cónicas vienen de un cono que están en el espacio, las cónicas están en R3. Ese es un error conceptual importantísimo, ¿eh? Las cónicas son las curvas que yo puedo poner en el plano, que puedo poner en el dibujito de R2. ¿Estamos de acuerdo, gente? O sea, no confundan ese detalle, no es un detalle menor. Es un detalle, pero un detalle así como importantísimo. Porque si vos empezás mal con esa pregunta, todas las cosas que yo te pregunte después te van a llevar a, digamos, a estar más confundido, digamos. Y no quiero que te suceda eso. Entonces, un consejo para este examen y un consejo para el examen final, si tienes que rendir teórico, con cualquier profe, no solamente conmigo, ¿no?
Escuchen la pregunta, piensen la respuesta y después contesten. No se apuren. Es cierto que tenemos poco tiempo para contestar, ¿no? Alguien me decía la otra vez, con alguien conversamos el tema del tiempo. El tema del tiempo hoy ya es una variable de examen. O sea, si vos sabés, vas a poder contestar rápido y seguro. Entonces me decía, uy, pero estoy nervioso, listo. Si estás nervioso, hay que ponerle más horas de estudio. No estoy queriendo decirte que te quiero bochar porque te quiero poner nervioso. No, no, ni mucho menos, ¿eh? Por favor, no lo interpreten así. Lo que sí quiero es que ustedes se den cuenta que eh, la idea de ponerme nervioso me eh, lleva a que yo decida falta de estudio. Falta de estudio. Ni más ni menos. Falta de estudio. Eh, Tenemos una semana por delante para el pase. Preguntas todas las que quieran hasta el día antes del examen. Es decir, el jueves ya no tengo más ganas de contestar tantas preguntas. ¿Por qué? Y porque tuviste mucho tiempo para estudiar antes. Pero digamos, hasta, siempre pongo 24, siempre no, últimamente, hasta 24 horas, hasta 24 horas antes del examen. Es decir, hasta el jueves al mediodía contesto todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Eh? Recuerden que el examen está basado o está planteado en cuestiones del apunte. Ahí está todo. Si ustedes no encuentran la ecuación eh, implícita del plano en R3, listo, no te la voy a tomar. No te la voy a tomar. Pero recta en R2 y recta en R3 viene como cargadita de preguntas el parcial. ¿Eh? Alguno también preguntó el tema de la primera unidad esta de vectores y todo eso. Cuando nosotros decimos que el parcial es recta en R2, recta en R3, o sea, empieza ahí en R2, R3, es porque esto de los vectores, las operaciones con vectores las metemos adentro del parcial. Me parece que era más o menos lo que decía también la ingeniera Niveiro. O sea, te puedo preguntar la definición de producto escalar y de producto vectorial. Te puedo preguntar las propiedades de las operaciones. Estudienlas, estudienlas. Eh, no son para nada difíciles. Con respecto a los productos vectoriales, por ejemplo, hay un error muy común que a veces cometemos. Si yo hablo de producto entre vectores, el producto escalar de vectores no es el producto por escalar. No es lo mismo. Parece un juego de palabras, pero no lo es. El producto escalar de vectores son dos vectores multiplicados escalarmente. Producto escalar de vectores. Y el producto por escalar es una abreviatura de decir el producto de un vector por un escalar, o sea, K por B. Eso no es un producto escalar porque no tengo ángulo entre un vector y un número para hacer un producto escalar de vectores. Así que cuando estén estudiando, pónganle mucha atención a la diferencia. ¿Estamos de acuerdo, gente? De todas formas, esa pregunta en particular, de acá al viernes que viene, me la van a hacer varios, a lo mejor también lo podemos poner en el grupo. Todo lo que nos ayude a abrir un poco más la cabeza con respecto a la geometría me parece muy interesante. Querer estudiar geometría analítica, de memoria es un error. Les cuento que yo ya pasé por eso de me voy a estudiar toda la fórmula de memoria. No sirve, no sirve, o tenés que tener una memoria realmente privilegiada. ¿De acuerdo, gente? ¿Algún comentario más para finalizar? No tengo más para nada para comentarles al respecto. O sea, esto es el parcial y con esto se van a enfrentar el viernes que viene.
Profe, yo ¿Quieren tengo que una duda. comentemos o hablemos de algo? Sí, Guille, te escucho. Con respecto al temario que había pasado para el primer parcial, ¿podemos usar la parte de preguntas para el segundo también o no tanto? Está ahí. En el temario ese te pasé la del segundo parcial también. Sí, úsenla también. Claro, porque hay cosas como, no sé, familia y eso, ¿no lo tenemos en cuenta o lo tenemos en cuenta? Que está en el apunte, te lo voy a preguntar. Ok, Ese temario de preguntas que yo te mando son cosas que a veces me ocurren en el momento. ¿Eh? No me pongo a pensar todo el tiempo en preguntas que les voy a hacer a los alumnos para tomar el examen. Eh, los parciales son medio intuitivos en mi caso, pero no se salen mucho de parciales de años anteriores también, o sea, ¿eh? Dale, Luca, gracias por tu concepto en el chat. Eh, me parece, Guille, que hay que sentarse a estudiar y hacer un repaso después con esa pregunta. No me voy a salir del apunte, no puedo salirme para nada del apunte. bien, profe, gracias. Bien, más preguntas, cualquiera, ¿no? Más preguntas. Bien, bien. Bueno, gente, quedamos en libertad. Nada más que agradecer enormemente la compañía de la ingeniera Niveiro. Bueno, esta es la última clase, ¿no? Nuestro último encuentro en nuestra propuesta de este semestre. Los cursos intensivos siempre creo que son desafíos todo el tiempo. La ingeniera Niveiro, por supuesto, es una compañía impecable en este curso y es de esos realmente pilares, ¿eh? Yo la verdad que me siento siempre muy acompañado con ella porque es una compañera de trabajo excelente. Así que bueno, si hemos tenido algún error, si hemos tenido alguna cosa para mejorar y ustedes quieren hacérnosla saber con la corrección que corresponde, vamos a estar con los oídos bien abiertos para aceptar una crítica constructiva y dar la explicación del caso a ver por qué no lo hemos hecho tan bien o por qué no lo hicimos de otra forma. Yo muchas veces he recibido críticas de mis estudiantes y la verdad que me parece muy copado el asunto de que venga alguien y me diga, che, profe, mira, vos podés hacer esto de otra forma, vos podés hacer esto mejor o por qué no lo haces de esta otra manera. Tener muchos años de experiencia me da esa herramienta de poder mejorar algunas otras cosas. ¿Eh? Ni hablar la Ari que le pone entusiasmo todos los días de mejorar algo distinto. Así que, listo, gente. Enormemente agradecido como siempre a todos. La semana que viene nos vemos en el parcial, la otra semana en el recuperatorio. ¿Eh? Saben las notas para regularizar, saben las notas para promocionar. ¿Hay alguien que tenga problemas en la nota en la autogestión? Me manda un mensaje por privado y me dice, profe, soy de tal curso, mi apellido es tal, tengo tal problema en tal nota. ¿Eh? Las notas del práctico les pediría que lo arreglen con la ingeniera Niveiro, que es la encargada de los trabajos prácticos, y si es de teórico, hablan conmigo y bueno, lo vamos a ir viendo. ¿De acuerdo, gente? Bien. Listo, profe. Gente, no, sí, Fran, perdón. No, que le decía que no hay duda. Ah, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Gente, nos estamos viendo, si Dios quiere, ya físicamente el viernes que viene. Esténse atentos porque entre miércoles o jueves les voy a pasar el aula que nos van a asignar, casi seguro que es un aula del edificio Inchaurrondo, como siempre. ¿Eh? Así que bueno, nos estamos comunicando cuando ustedes necesiten algo. Chau, chau, que anden muy bien. Gracias, profe. Nos Chau, vemos. chau, buen fin de.